Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy: terror, misterio e historias ocultas de Colombia, con Esteban Cruz Niño y Andrés Ospina. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Penguin Podcast Colombia, un programa posible gracias a Penguin Random House y al Espectador, quien es nuestro aliado. Tenemos con nosotros hoy como invitado a uno de los autores, debo decirlo sin falsas modestias porque estoy hablando de mi amigo, más vendedores de Colombia y América Latina en materia de literatura sobre misterios, fenómenos paranormales y demás hechos asociados. Estoy hablando de don Esteban Cruz Niño, a quien me es muy grato saludar. Esteban, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. A la gente del Espectador, gracias a la gente de Penguin Random House por darnos esta oportunidad y estoy muy feliz de estar con usted por fin. Siempre había querido hacer radio con usted, nunca lo había podido hacer. Siempre nos encontrábamos en otros lugares y lo recuerdo mucho de Radio Nacional. Yo lo escuchaba a usted y para mí hoy es un honor. Viejos tiempos, hemos recorrido caminos parecidos y yo he conocido la carrera de Esteban. Ha sido un privilegio que me ha dado la vida desde mucho antes de que comenzara a publicar. Cuando Esteban estaba trabajando para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, hicimos una amistad muy cercana y los dos estábamos en ese mismo tránsito tan difícil de lograr capturar la atención del mundo editorial, de concretar. Uno ya está rozando la treintena, tiene 30 y tantos años y uno se empieza a angustiar, pero finalmente Esteban, ya a una edad, no digamos que madura, pero sí provecta, avanzada, comienza a publicar, debuta con un libro cuyo título es muy seductor. Recuerdo que tuvimos ocasión de presentarlo en la desaparecida librería La Madriguera del Conejo. El título es Los monstruos en Colombia sí existen, 2013, y es una vista, digamos, muy cercana, muy cruda a diversos criminales con unas características patológicas difíciles de leer si se quiere, pero a la vez también una sesuda investigación. Yo quisiera, antes de empezar con este libro y de recorrer toda tu bibliografía, que ya es amplia, vasta, hablar de cómo germina en ti ese interés, primero por escribir y segundo por las temáticas que usas en tus libros, que no suelen ser las más tiernas, ¿no? No haces propiamente libros para niños, ni Caperucitas Rojas, ni nada que se le parezca. ¿Cómo germina ese escritor que hay en ti y cómo llegas a ese camino de lo paranormal? Yo creo que todo comenzó con el colegio. Todo comienza en el colegio de la casa. Creo que a usted le sucedió lo mismo. Yo estudié en varios colegios, era como una especie de sujeto indeseable. ¿Eras? Sí. ¿O o todavía pasó del colegio a la sociedad? Pero lo que pasaba en los colegios es que siempre me echaban y terminaba siendo expulsado. Estuve en colegio de barrio, aquí en La Castellana, en Bogotá, un colegio que se llamaba Monserrate, no sé si todavía existe, y el rector era un coronel retirado. Y yo recuerdo que ese coronel, cuando me miraba, se ponía pálido, o sea, porque yo era el que rompía las carteleras, el que dañaba todo. Y pasé de colegio en colegio hasta uno que se llamaba Alberto Merani, que supuestamente era de genios. ¿No era de genios? Sí, o sea, sí. Tú eres un genio. Yo llegué allá, yo creo que a dañar ese concepto. Pero tu coeficiente intelectual es el de un genio. ¿Ha sido comprobado eso por la ciencia o algo parecido? No tengo ni idea. Lo que sí recuerdo es que cuando llegué allá había un rector que era Julián de Subiría y Miguel de Subiría. Eran los dueños de eso y cambiaron, se envejecieron después de que me echaron. O sea, fue un tránsito para ellos terrible y ahí comenzó todo porque a ese colegio, no sé por qué, de un momento a otro, los profesores, o no sé si fue Julián de Subiría o alguien allá, empezó a llevar unas revistas que se llamaban Lo Inexplicable y otros que se llamaban Lo Insólito y otra que se llamaba Tu Futuro. Y eran revistas que hablaban de temas paranormales. Yo empecé a leerlas y ahí salía el Sasquatch, que era el monstruo ese que es como pie grande en Norteamérica. Y por ese tiempo, no sé si Andrés y la audiencia lo recuerda, en televisión educativa y cultural de Inravisión, que era la franja que no era comercial, sino era como desde la 1 de la tarde hasta las 4, pasaban Caminito Alegre, pasaban un montón de programas para enseñar a la gente. Caminito Alegre era una animación malísima, sí, ¿no? Sí. Con una ardillita que se movía como a un cuadro. Sí.
Caminito Alegre, había un programa del gobierno que se llamaba Camina, de alfabetización. Camina, caminante, camina. De Belisario Betancur era eso, ¿no? Imagínense, ya estamos viejos. Ya todos los de ese tiempo se murieron, yo creo. Y bueno, venían después los Dummies y eso. Y entre eso metieron un programa que regalaba España, después me enteré, que se llamaba Punto de Encuentro. Pero por supuesto, ¿quién no vio Punto de Encuentro de quienes pertenecen a nuestra generación? Y en Punto de Encuentro, que lo pasaban gratis porque lo regalaba el gobierno de España, era Televisión Española. Y ahí tenía una sección chiquitica el doctor Fernando Jiménez del Oso. Jiménez del Oso, que era totalmente, se parecía un tanto a Eduardo Caballero Calderón, parecía pariente de los caballeros, ¿cierto? Era de barba larga. Muy parecido, sí. Y calvo. Y calvo, bueno, yo diría alopécico para usar un término, y él hablaba de eso. Yo le tenía terror a todo lo que contaba él porque era tremendo. Además sabía mover sus manos y su cuerpo, su proxemia era totalmente terrorífica y su voz misma invitaba como a asustar. Sí, él era un personaje, era psiquiatra además, imagínense esto, y salía siempre atrás con una biblioteca muy oscura y empezaba a hablar de los misterios del mundo. Entonces recuerdo muchísimo un capítulo de los astronautas de Palenque, otro capítulo sobre fantasmas y fotos, y ahí me empezó a gustar lo paranormal. Y al tiempo, por la noche, no sé por qué, mi mamá me dejaba ver un programa que sé que también lo conocía usted, Andrés, que era con Hernán Castrillón Restrepo. Los clásicos del terror. Exacto. De Hegar Televisión. Germán García y García. ¿Tú recuerdas cómo terminaba él diciendo cada programa? No, ¿cómo? ¿No recuerdas el final? No. Decía, y felices sueños. Ah, sí, claro. Pero uno queda traumatizado. Dulces sueños. Dulces sueños. Y dulces sueños. Porque también era una voz imponente, gran presentador de noticias, pero ahí se cubría como con una pátina de Drácula o de algo parecido, ¿no? Era como un Vincent Price a la colombiana. Y él tenía un rostro también muy serio, muy recio cuando Adusto. presentaba así. Yo recuerdo mucho, él fue presentador, entre otros, del noticiero Krypton y demás. Y él realmente, el noticiero era en ese tiempo más aterrador que los clásicos del terror, porque siempre mostraban los atentados, las bombas. Era el tiempo de Pablo Escobar, que las guerrillas estaban desatadas y todo esto. Y recuerdo mucho haber visto La Hora del Terror, que era los sábados por la noche, creo, sí, o el lunes, no recuerdo. Era los sábados por la noche, sí. En realidad ese fue un derivado de un programa que se llamaba Cita con los Clásicos, que presentaba clásicos del teatro, o sea, presentaba el teatro de Chekhov, presentaba Shakespeare, Hamlet. Yo no sé si les pareció más rentable, y obviamente lo fue, presentar La Profecía, presentar Drácula, presentar una gran cantidad de cosas. Nadie se acuerda de Cita con los Clásicos, pero todos los de nuestra generación tienen presente los clásicos del terror. Y yo creo que eso me traumatizó. Y el siguiente referente mío fueron dos, que después los conocí y pude decir que me volví amigo un poco de ellos. Uno es Germán Castro Caicedo, que tenía un programa muy famoso que se llamaba Enviado Especial. Y en Enviado Especial, que era el programa de él, tocó varios temas paranormales. Uno de ellos era la vida después de la muerte. Por ahí en YouTube está el capítulo. Hizo investigaciones sobre la gente que veía el túnel. Y el otro era don Roberto Tobar Gaitán, de Paz Verde, que también he podido tener con él una amistad, que tuvo un programa que se llamaba Colombia Oculta. Y en Colombia Oculta él iba y se metía en un hueco, iba y se iba a las mazmorras y hablaba de ovnis. Hubo programas enteros de ovnis. Entonces esos fueron mis referentes y yo creo que ahí surgió mis ganas de leer y de hacer lo paranormal. Y leía a JJ Benítez, leía a Javier Sierra, en ese tiempo leía a Eren von Däniken, que hoy pienso que es medio estafador, y muchos más, pero leí mucho de eso, al tiempo que leía literatura pues convencional, Kafka, García Márquez y un montón de cosas más. ¿Por qué este género producirá una respuesta tan particular en la gente? Es de esas experiencias que tienen algo de masoquista. Uno muchas veces lee los textos con el objeto de aterrorizarse, se aterroriza en efecto y uno dice, pero yo me estoy asustando con él, pero me gusta además asustarme con esto que estoy leyendo y me gusta conocer, obviamente con el respeto de las víctimas y demás, los niveles de perversión que puede alcanzar la especie humana en determinados contextos o las muchas rarezas que hay. ¿Qué será lo que produce esa respuesta de bienestar en aquellos que consumen este tipo de textos? Yo creo que hay dos cosas. Una es que este tema del misterio es muy amplio. Cuando se habla de crímenes está el morbo, es obvio. O sea, la muerte la hemos tratado de esconder por todos los medios posibles. Hay un autor muy famoso que se llama Norbert Elias
Elías hizo una gran cantidad de ensayos, La sociedad cortesana y demás, y él como sociólogo escribió un libro que se llama La soledad de los moribundos. En ese libro él cuenta que a partir del siglo XIX empezamos los seres humanos a esconder la muerte. Antes la gente veía a los muertos en la casa, la gente moría en la casa. La velación de mis abuelos en Santander fue en la sala de la casa, sin ataúd. Yo lo recuerdo como si fuera ayer ver los cuerpos de mis abuelos, y yo recuerdo que uno iba y visitaba a los moribundos. Eso se acabó. Entonces, eso lo dice Norbert Elias, hemos tratado de esconder la muerte. La ahuyentamos de alguna manera. Queremos vivir como si fuéramos eternos. Si alguien se muere, le da un infarto, enseguida donde esté pone una sábana encima. En el pasado era común tener el contacto con las personas que iban a fallecer o los fallecidos, y había velaciones. Ayer estuve visitando una sala de velación, tristemente, no quisiera haber ido, pero porque no quiero que la gente se muera, pero a las 8 de la noche nos sacaron. O sea, antes la velación se llamaba velación porque la gente duraba toda la noche, como una despedida. Eso se acabó. Entonces ya no hay últimas palabras. Antes la gente decía sus últimas palabras. Una de las obligaciones del catolicismo es visitar a los enfermos. Eso se acabó. Hoy en día la gente fallece en un hospital y nunca dice sus últimas palabras, nunca está el último aliento, que era muy famoso. Eso se acabó, y yo creo que en parte por eso buscamos la muerte y por eso los zombies se vuelven de moda. Porque como no vemos los muertos, los queremos ver por todas partes porque se vuelven un tabú, y todo lo que se muestra cuando es un tabú se vuelve morbo. Es morbo en parte. Qué cierto es eso, sobre todo Occidente esconde mucho la muerte, incluso no le habla a alguien de la muerte y dice, no, ese tema no lo toquemos, por favor, que eso es horrible, no, ni lo pensemos, cuando se trata de la naturaleza misma. ¿Por qué hacerle berrinches a la naturaleza y no más bien salir a enfrentarla? Una vez le pregunté eso a Noel Petro, al burro Mocho, le dije, burro, ¿cómo te gustaría ser recordado? Y él me dijo, no hablemos de eso, Andrés, que todavía falta, o sea, se sobrecogió ante una pregunta de ese talante. Vamos con los libros de Esteban. Primero, vamos a seguir devolviéndonos, digamos, vamos a pimponear un tanto en la historia, pero esta primera aproximación, además que es una obviedad, pero un gran título, es Los monstruos en Colombia sí existen. Obviamente que existen, uno todos los días se encuentra con monstruos en la calle, en el paradero del semáforo, en el centro de la ciudad, en cualquier parte, pero estos son monstruos muy particulares, con actitudes muy particulares, patológicas, psicopatológicas. Incluso esta es como una antología de grandes delincuentes, asesinos en serie y demás perversos colombianos. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo es el proceso de investigación? ¿Te toca eso de alguna forma en lo personal, además? Porque supongo que estar enfrentando este tipo de patologías... Es un tipo de literatura B, ¿no? Era de alguna manera cuando yo leía estas antiguas revistas de detectives, por ejemplo, o periódicos como El Espacio, que eran los que se dedicaban, o El Bogotano, o El Caleño, que se dedicaban a mostrar estos crímenes horrorosos a la sociedad, más del crimen común, más del crimen de barrio, del crimen, no del crimen organizado de Pablo Escobar o de lo que tuvimos con las guerrillas o los paramilitares. Entonces, en Colombia generalmente nosotros veíamos el tema de los asesinos en serie como muy lejano. Yo empecé a notar que había una gran producción de libros en Estados Unidos, sobre todo de un psicólogo que se llama Robert Ressler, que ya murió, y había otros más que hacían casos de asesinos en serie y que se movían muy bien, y empezaron a ver cosas como las de Thomas Harris, que escribió una novela preciosa que se llama El silencio de los inocentes, que se volvió después una película y se ganó el Oscar Anthony Hopkins. Hello, Clarice. Sí, Hello, Clarice, que ahora tiene una esposa colombiana de Popayán y lo pone a bailar cumbia. Bailaba cumbia, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, él no bailaba cumbia, era Hannibal Lecter, ¿no? Un caníbal, asesino, devorador de personas, muy refinado. Y entonces yo dije, no, quiero investigar este asunto. Me puse a investigar y encontré que en Colombia teníamos de verdad tipos terribles como Pedro Alonso López, que le llamaban el monstruo de los Andes, que se fue caminando desde Bogotá hasta Perú matando niñas y llegó a acabar con casi 400 personas. Otro que se llamaba Daniel Camargo Barbosa, que le decían el sádico del Charquito, por la zona del Charquito en Bogotá, en el sur. Planta del Charquito, Salto de Tequendama, sitio además muy legendario y muy asociado también con la muerte. Sí, y este señor ahí asesinó a varias niñas terriblemente. Lo llevaron a la isla Gorgona, que era una cárcel, el Alcatraz colombiano, pero tropical y con culebras, y donde les tocaba a ellos comer mango y armar sus propias casas y todo. Y de los pocos que escaparon de Gorgona fue él.
y llegó a Ecuador y no se resocializó ni nada, sino que lo capturaron después de matar otras 100 y pico niñas. Y terminó él en el penal García Moreno de Quito, que allá en Quito tiene unas historias también muy aterradoras. Y bueno, encontré casos como esos miles y cogí los más importantes, el doctor Mata y otros más, y armé el libro de los monstruos en Colombia sí existen, que fue mi primer libro. Muy, muy buen libro, muy divertido de leer en el sentido respetuoso de la palabra, y lo digo porque de todas maneras se cuentan ahí cosas atroces como el ruido que acaba de hacer con un vaso fantasma Esteban, pero se podría decir, después de esta experiencia de acercarte tanto a este tipo de personalidades, que existe algún rasgo común. Yo sé que muchos tratan de perfilar a estos personajes. En algún tiempo se hablaba de la frenología, en otros tiempos se trataba de explicar desde muchos puntos de vista por qué alguien incurría en estas conductas, si estaba endemoniado acaso, si no tenía sentido de la empatía, si era un depredador natural o muchas cosas. Me parece, no sé si prejuzgo, no creo que sean del Merani, pero creo que todos ellos tienen un nivel de inteligencia superior al de la media, o por lo menos de astucia, porque son estrategas, sin lugar a dudas. Muchos de ellos se disfrazaban, ejercían otros roles, emprendían otras personalidades, vivían otras vidas y sobre todo no se dejaban capturar. ¿Cómo lo conseguían? No es esta una guía, por supuesto, para que no lo intenten en casa, por favor, ¿no? Claro, el caso de los asesinos en serie siempre nos despierta como esa idea. Yo creo que los medios de comunicación y las películas, las series nos han ayudado a construir esa idea del asesino en serie genial, del genio del crimen, del que puede huir, que se disfraza. Sí hay unas actitudes así, pero en el fondo uno se puede dar cuenta que muchos de ellos no es que sean unos genios, son más bien unos psicópatas, no tienen empatía, pueden mentir muy fácilmente, son unos estafadores. En la mayoría de los casos, estos personajes generalmente no terminaron ni siquiera el bachillerato, no son personas que lean, no son personas cultas como Hannibal Lecter, son personas incluso que viven al garete, de pueblo en pueblo, que viven del rebusque, de recoger en la calle elementos de reciclaje, de estafar, de robar. Entonces, la mayoría no es que sean unos genios del crimen. Sí hay uno, que es Daniel Camargo Barbosa, que cuando lo captura en Ecuador, el doctor Bonilla León lo entrevista en inglés por probar y él le responde en inglés. Oh, really? Yes. Y también le responden en portugués. Y la esposa, que es una norteamericana, que lo entrevista, el doctor Bonilla León está vivo, uno puede contactarlo allá en Guayaquil. Él dice que quedó asombrado porque era un personaje que había estudiado en el León 13 de Bogotá, es el asesino en serie colombiano. Salesiano, pero no terminó. Pero salesiano, además de mucha compasión con los niños, ¿no? Porque es la comunidad de San Juan Bosco. Claro, y de Santo Domingo Sabio y todo esto. Y entonces él sale, de alguna manera, sale diciendo en inglés y en portugués cosas, y el tipo le pregunta: ¿usted cómo aprendió? Dijo: no, es que cuando estaba en la isla Gorgona había 2 libros en inglés, un diccionario y un libro de Poe. Yo me los aprendí de memoria. Dios mío, de Poe. Claro, pero entonces uno y además dice... de Poe, o sea, le cae muy bien, ¿no? Buen tema para él, ¿no? No, y hay por ahí una nota del periódico La Patria de Manizales en donde le hace una entrevista sobre arte. Entonces, sí, este personaje sí es así, pero el resto no. No es que sean inteligentes ni genios, están ahí en la vida. Qué curioso es el portugués como una lengua para el terror. Y lo digo por lo siguiente: ¿has tenido oportunidad de haber visto a Freddy Krueger alguna vez doblado al portugués? Nunca. Es muy chistoso porque uno... Pues Freddy Krueger es miedoso, ¿no? O sea, uno oye Thriller, Vincent Price, oh, the night is... o Tales from the Crypt. Sí, ¿no? Sí. Pero este tipo habla absolutamente, pues, o sea, uno relaciona por alguna extraña razón al portugués con fútbol y bacanería, ¿no? Entonces oír a Freddy Krueger, ¡eu vou a matar a você! No es algo que sea muy conmovedor, por supuesto, pero muy, muy recomendada esta obra que además ahonda. Te quiero preguntar algo concretamente con respecto a Colombia. Y es, ¿por qué seremos una tierra tan fértil? Esta es una pregunta que se ha hecho y se ha explicado desde muchos puntos de vista. Pero ¿por qué hemos convertido a este territorio en un espacio tan fértil, no solamente para el ejercicio de la delincuencia común, sino de actos tan terribles como torturas, feminicidios, homicidios, violaciones y una cantidad de cosas espantosas y deplorables, por supuesto? Es una gran pregunta. Ese sí es un misterio, y ese es un misterio que duele, un misterio que es muy profundo y que creo que está en el alma de los colombianos. Yo recuerdo mucho estos tomos de la violencia en Colombia, que fueron una investigación que hizo Eduardo Umaña
y otros más que fueron publicados en los años 70, si no estoy mal. Recuerdo mucho los trabajos de Alfredo Molano y recuerdo los trabajos de los llamados violentólogos. Sí, qué raro eso, violentólogos, ¿no? Yo me acuerdo que Alfredo Iriarte se burlaba mucho y violentólogos, ¿no? Pues qué estudio tan interesante, ¿no? Es más, afuera del país ven eso como son tan violentos los colombianos que hay violentólogos. No, y te pongo una más. Hablaba en estos días con una suizo-colombiana, se podría decir así, digamos, del lado ítalo de Suiza, y ella vive desde allá hace muchos años con sus hijos y a ella le sorprende que aquí utilizamos la expresión matar para todos, ¿no? ¿Te gustó la película, Esteban? No, no me mató. Y yo, no, ese postre me mató. ¿Ah? Uy, esa mujer me mata. Para ellos es tremendamente agresivo que se aluda al término matar de una forma tan ligera. Para nosotros está normalizado, así como está normalizado el yo te robo el postre o una cantidad de cosas. O regáleme. ¿No? O me regala un café o ese tipo de cosas. Bueno, yo creo esto. Esta es mi percepción después de leer sociólogos al señor Hernando Pizarro y demás, a Gonzalo Sánchez con esas obras tan interesantes sobre bandoleros. Bandoleros, gamonales y campesinos. Un clásico con Donny Meaders escribió ese libro. Después de leer todo esto, yo llego a la conclusión que esta es la mía personal, la podemos debatir el que quiera, pero esto es lo que yo pienso. Yo pienso que Colombia se construyó sobre la desigualdad, no solo sobre la desigualdad económica, social, sino sobre la desigualdad total. Entonces, desde la colonización, hubo unos grupos que se adueñaron de las tierras, las rentas, la educación, y eso se ve en los indicadores. Y la desigualdad genera la violencia. Esa es mi percepción. Entonces, vivimos en un país donde la regla es que hay un grupo de personas, sea en un pueblo pequeño, una vereda, una ciudad, que son los dueños de todo, son los que tienen la buena educación, son los que tienen los derechos, y otro grupo que son prácticamente los que están ahí o los que sirven a estos. Y eso pues crea obviamente conflicto. Y yo creo que ahí se engendra la violencia común, la violencia paramilitar, la guerrilla y el narcotráfico. Uno siempre se pregunta, aunque este podcast no era para esto, pero quiero hacer esta reflexión. ¿Por qué en Colombia, si nosotros producimos coca y somos el mayor productor de cocaína del mundo, ¿por qué en Colombia pasa eso y no pasa en Bolivia, donde también pueden sembrar coca? ¿O no pasa en Centroamérica, donde pueden sembrar coca? ¿Por qué sucede justo en Colombia? ¿Y por qué sucede justamente en las élites de las ciudades principales, Cali, Bogotá, Medellín, que se van a sacar en las selvas esta coca y la sacan al otro lado? Porque yo creo que es lo mismo, es desigualdad hasta en la mafia. O sea, eso es lo que tenemos. También podríamos pensar en la orografía del país. Sí, la ubicación. Dices monstruo de los Andes, ¿no? Una tierra tan montañosa o tan disímil favorece la mimetización de alguien. Uno se puede esconder con mucha más facilidad. Y tan grande y tan abandonada, ¿no? La mitad del país está abandonada, lejos. Ni siquiera la tenemos en la cabeza, ¿no? Los citadinos conocemos más nuestras ciudades que las veredas que están en el Putumayo o en el Meta mismo aquí al lado de Bogotá o cerca del Pacífico para los caleños. El título que más me gusta de esta obra de Esteban Cruz es Vampiros, caníbales y payasos asesinos. Una figura que nos persigue ya estoy hablando mal también, me cautivó el monstruo, que nos persigue desde Ronald McDonald, es la del payaso asesino y de estos personajes. Cuéntanos cómo surge la idea de hacer este libro que toma 2 años in the making, como dicen, y que fue además también, digamos, la consolidación ya de una línea que es aquella en la que te has mantenido desde entonces. Ese libro es el libro que menos se vendió, se ha vendido, pero es el libro que de alguna manera yo siento, como dice Andrés, que me sirvió para consolidarme como autor. Y aquí quiero contar algo. Yo salí de Penguin y me fui a Ediciones B. Allá trabajé con un editor, Carvajal, con él trabajé. El gran Alfonso Carvajal, gran amigo de esta casa. Ese libro lo editó él y estuve trabajando con él ese libro y él me dijo, hagamos algo que no sea parecido a lo anterior, pero que tenga que ver con esto de literatura, de medios, demás, del terror. Entonces yo cogí el personaje del vampiro, el personaje del caníbal y el personaje del payaso asesino, y de ahí pongo la tesis de que siempre han existido en nuestras culturas personas que son violentas, asesinos en serie, terribles criminales, y que la sociedad los ha convertido en monstruos literarios. Entonces, Drácula está porque lo escribió Bram Stoker, obviamente. Él lo construyó como personaje, pero lo construyó a partir de un tipo que se llamaba Vlad Tepes el Empalador.
Elizabeth Bathory fue una terrible asesina en serie que se bañaba en sangre de personas, real. Entonces ella se convierte en una gran vampiresa que después va a salir en películas. Y los payasos y demás, obviamente hay casos reales. Entonces yo recojo casos reales y muestro cómo hacen el tránsito a la ficción, ¿no? Muy simpático esto, además, porque estuviste transitando el terreno de la ficción, de la narrativa de ficción, y esta es una forma de hacer un análisis con respecto a esto en un plano que compara además los perfiles de cada uno de estos personajes. El menos vendido, pero el muy recomendado. ¿Se consigue todavía o está descatalogado? Está por ahí todavía, se consigue. Increíblemente lo compran más en Chile que en Colombia. No entiendo por qué. Pero ¿Y por qué bueno. será, weón? No sé, weón. Está comprando a mi papolola, weón. Está comprando el libro del Esteban Cruz niño, weón. ¿Por qué a él le gustan los payasitos? ¿Le gustan los payasitos, weón? Nuestros payasitos eran chilenos, muchos. Venían de Chile. De verdad, eso es una cosa muy interesante. Sí. Hagamos esta reflexión al margen de la obra de Esteban Cruz y tomemos esto como un estudio etnográfico. Como, sí. Como etnología. ¿Por qué los payasos, seguramente por la llegada de Pernito y de Bebé? Mickey. Y de Mickey, claro, por supuesto que murió además muy joven, ¿no? Sí, sí, sí. Todos ellos hablaban como así, como chilenos. Sí. Incluso los que venden zapatos también, los zapatos. Claro, yo lo que pienso es que hay una cultura clown, como llaman ahora. Eso sí. Ahora le dicen así, ¿no? Clownica. Desde el tiempo de los hipsters llegaron hablando de los clown, era payasos. Bueno, había una cultura de payasos, de artistas circenses, cómicos, artistas cómicos muy grandes en Chile. Y todavía uno va a Chile y estos migraron a Colombia donde no teníamos casi eso y obviamente tuvieron los shows de televisión. Entonces teníamos Animalandia, teníamos el show de Mickey, teníamos y el payaso como figura de televisión se perdió por este asunto de los payasos asesinos IT, pero en México tenían, por ejemplo, a Cepillín, tenían Cepillín, claro que, que era sí. todo Había tierno. uno Poppy, ¿dónde era Poppy? ¿Tú te acuerdas de Poppy? Era venezolano, Sí, cubano, yo sí, no sé. el de la canción de las inyecciones y no sé qué más. Sí. Pero Era la inyección era, no, ese era el de Mickey, ¿no? El de Mickey, pero es ese fue mía, una copia. Doctor, la inyección, no, pero la inyección La colita la es solución. mía, sí. Es mía, sí, me parece además una afirmación muy seria, ¿no? Digamos, Sí, no me muy, toque. no me toque y No me toque, doctor. Sí, y en Poppy yo sé que estaba en Venezuela, no recuerdo el origen de él, pero era su público era como ya afrodescendiente, ¿cierto? Tenía algo de afro, o era la pintura que le ponía. la pintura, yo creo, pero yo recuerdo que Poppy, lo podemos buscar después, era de origen venezolano o su mercado estaba en Venezuela y en Colombia no tuvimos de alguna manera los grandes payasos y estos llegaron de afuera. Entonces llegó Pernito, que eran familiares todos al final. Sí, era una familia. Pero me acabo de acordar de una cosa y este dato no lo he dado. ¿Conoces una película, supongo, de Luis Ospina llamada Pura Sangre? Ahí está Bebé, no sé si lo recuerdas. Bebé representa a un sacerdote. Es el único personaje serio que le veo hacer a Bebé. Actúa como sacerdote y lo hace perfectamente bien. Bebé era un muy buen actor. Noya era el apellido de él, ¿no? Sí. Noya. Y esa película Pura Sangre, para volver a hablar, tiene que ver un poco con ese libro de los vampiros, porque en Cali se decía que había un vampiro. Y le llamaban el monstruo de los mangones. Claro que sí. Entonces lo que sucedía con el monstruo de los mangones es que decían que desaparecían niños y aparecían desangrados. Se empezó a correr el rumor de que esto parece del tiempo de las conspiraciones gringas de Cunón y todas estas cosas. Decían en ese tiempo que había un señor que era el dueño del Hotel Aristi de Cali, que era un edificio hermoso. Sí, hermoso, lamentablemente desaparecido, ¿no? Sí, y entonces decían que este señor dueño del Hotel Aristi estaba muy enfermo de algo que era terminal, pero que la única forma de sobrevivir era que le inyectaran sangre de niño. Entonces que él era el vampiro de la ciudad. Y Pura Sangre de Luis Ospina habla de esa historia y la combina con la de Pedro Alonso López. Y hay unas escenas realmente extrañas en donde están todos en el río Pance y entonces los pican los zancudos y después sale Babalú, que supuestamente es una asesino en serie, es un clásico, yo creo, ya junto con las películas de Mayolo, de esa Cali que se muestra, ¿no? Esa Cali desigual que se muestra ahí en el arte. Y ya que estamos hablando de eso, me empieza, como dicen ahora, a hacer sentido. Empiezan a colombianizar a castellano. Dicen, make sense. Dicen, ¿me hace sentido eso? No. Empieza a tener sentido para mí el asunto porque precisamente Mayolo vivió muchos años en el Hotel Aristi. Seguramente Mayolo tuvo oportunidad de conocer al original y de ahí vino esta historia. Vamos a seguir avanzando en la bibliografía amplia de Esteban Cruz Niño, quien, como contábamos,
se ha dedicado particularmente de la mano de Penguin Random House a publicar distintos libros que tocan temas paranormales, temas truculentos y temas terribles. Está el de los misterios. Colombia es un país de un montón de preguntas sin resolver. Y para eso Esteban Cruz nos regala una obra llamada Los Expedientes. Qué mala fonética. Expedientes X, Colombia. ¿Cuál es la historia detrás de este libro que además cubre varios de los misterios irresolutos de nuestro pasado? Yo veía muchísimo una serie en los años 90 que se llamaba Los Expedientes X, que era Mulder y Scully, que era una serie de Chris Carter, que fue muy famosa, que eran dos detectives del FBI que buscaban misterios. Con el tiempo fui a España, pude lograr ascender socialmente y estudiar allá, entonces fui a España y vi que habían unos libros que eran sobre expedientes X reales, en una librería que se llama La Casa del Libro de Madrid, sí, que queda linda. sobre la Gran Vía. Sí, maravillosa librería. Espectacular. Y entonces en el sótano, como siempre en el sótano, están los libros de remate. Yo iba allá porque pues vamos a buscarlos de €1. Pero no habías ascendido socialmente, supuestamente. Entonces, Sí, ¿dónde pero está lo del euro? No el entiendo. ascenso colombiano. Hay una contradicción. El ascenso colombiano es como un descenso europeo. O sea, el rico colombiano. La clase media, la clase, digamos, menos favorecida de Berlín vive como la clase muy alta de Colombia, por lo menos con el mismo nivel de bienestar y de seguridad. Exacto. Entonces yo fui allá y me iba a los remates, a los libros de €1, y me encontraba los libros de misterio. Entonces ahí estaba Lorenzo Fernández, estaba Iker Jiménez, que sacó una colección que se llamaba la colección de Iker Jiménez del Archivo del Misterio. Entonces yo dije, uy, puedo hacer algo en Colombia así. Y después conocí a Juan Jesús Vallejo, trabajé con él en Blue Radio, tuvimos un programa que se llama Luna Blue, y un día me dijo, hágase Los Expedientes X Colombia. Y me demoré 2 años, y ahí son 12 casos de expedientes reales, documentos escritos en los cuales se dice que pasaron cosas anormales, anomalías paranormales, sobrenaturales, que no han sido resueltas en la historia de Colombia. Y vamos a ver si las podemos resolver algún día, pero ya ahondaremos un tanto más en el tema de lo paranormal. Vida después de la muerte, título muy original, por cierto, ¿no? No, Vida después de la muerte, que es una inmersión en todas estas experiencias, digamos, que nos dejan la duda de si realmente existe algo, si hay un túnel, si hay alguna manera de resucitar, si tenemos alguna esperanza más allá de esta existencia, y es un trabajo muy riguroso alrededor de esto, además elaborado con la colaboración de muchos personajes que tienen experiencias a este respecto. ¿Cuál fue tu conclusión, digamos, sin ser spoilers para quienes no han leído el libro, pero cuál es tu percepción en este momento después de haber tenido contacto con tantos personajes que te pueden hablar de esto? Yo creo que la gran pregunta que tenemos todos es la frontera final. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Nos enfrentamos a la nada, a la no existencia? ¿Dejamos de ser lo que somos? ¿Nos diluimos otra vez en el cosmos como cuando antes de nacer tampoco recordamos y no somos nada? ¿Es una oscuridad total o hay algo más? Lo que a mí me sorprendió fue lo que dices, que es que entrevisté a un montón de personas que empezaron a relatarme cosas y puntos en común, desde el presidente Samper. Yo recuerdo que este libro comenzó con 2 personajes, con Antonio Navarro Wolf y con la gorda Fabiola. Suena raro, pero es así, esos 2 personajes. La gorda Fabiola me cuenta un día... Uno muy delgado y la otra muy robusta, Sí, ¿no? sí. Y uno muy político y serio y la otra muy chistosa Muy y alegre. cómica, sí. sí. Y, pero los dos... No, pero Navarro es muy chistoso. Sí, Realmente sí. cuando uno habla con él es un personaje bien chistoso. Y la gorda fue también concejal de Bogotá, entonces también fue política. Una hibridación ahí rarísima, ¿no? Sí, son como lo mismo. O sea parte que de por una lo menos sola. laboralmente hay vida después de la muerte. Sí, si es te echan como... de Sábados Felices, te vas para el consejo. Si Exacto. te echan del consejo, te vas para Sábados Felices, ¿no? Es como el gordo y el flaco de la tragipolítica colombiana. Bueno, el caso es con ellos. Empezó a contarme ella que había visto ángeles cuando estaba a punto de morir, que había viajado al infierno. Y me empezó a decir Navarro Wolf que él había visto el túnel. Entonces, cuando yo escuché esas 2 cosas de ellos, yo dije, no, los voy a entrevistar y voy a mirar la literatura científica que dice. Y ahí es cuando encontré muchos libros que se llamaban Vida después de la muerte, en especial de un doctor que se llama Raymond Moody. Y investigando los datos de él y contrastándolo con las entrevistas, llego a la conclusión de que no tengo ni idea qué va a pasar. Me encantaría que hubiera vida después de la muerte. Entonces, ¿para qué comprar el libro? No, mentiras, ese es un chiste. Para ver la posibilidad o lo que dicen algunos que están convencidos que sí. Y ahí hay unos datos científicos muy interesantes de gente muy seria,
profesores de Harvard que dicen que tal vez sí hay esa posibilidad, mientras hay otros que dicen que no. Yo creo que el libro está hecho para que usted lo lea y llegue a su propia conclusión. Sí, a esta hora de la vida y sobre todo cuando estamos frisando la mediana edad, como es tu caso y el mío, uno se vuelve escéptico ante el escepticismo, lo cual implica que uno quizá abre sus ojos y sus oídos a nuevas formas de concebir el futuro. Cuando llegue ese puente que nos llega a todos, lo cruzaremos. Y si llegas por allá, por favor, nos cuentas. Me devuelvo. Esteban, si te encuentras con el doctor del oso y demás. Sería genial. Y nos vamos para el presente, ¿no? Nos vamos para un libro del que estuvimos hablando hace muy poco. Es el libro negro de la brujería en Colombia. Otro tema que nos toca mucho porque este es un país no de santería, digamos, pero sí de una gran cantidad de cosas. También está el caso, por ejemplo, Ernesto Samper vuelve a aparecer ahí como víctima de brujería en el Palacio de Nariño. Le pasa de todo, ¿verdad? Una suerte de hechizos, pues, y le fue muy mal. Además, a un personaje que, lo digo con mucho respeto, creo que hubiera merecido un mejor gobierno y uno de los mejores presidentes que pudo tener Colombia de no darse ciertas circunstancias. No lo dejaron gobernar. Pero no dejan hablar. Aquí no dejan hablar. Esto seguramente lo van a editar y demás. Hablaste con varios personajes, miraste el tema de la brujería que concluiste. Yo he visto últimamente una cosa, Andrés, se llama Andrés el Llanero, lo veo yo, y dice que recupera al ser amado con solamente el nombre. Entonces yo digo, por ejemplo, yo quería una niña que se llamaba Paola Arango o Margarita Gómez en el colegio y quiero recuperarla. ¿Eso funcionará? Yo lo que digo es que funciona si usted cree. No creo que la brujería funcione como algo que fuera o que sea tangible, ¿no? No creo que uno pueda de alguna manera manipular la materia, hacer que alguien se enamore a distancia de usted o enfermar a alguien, acabarlo, dominarlo, doblegarlo en términos brujeriles colombianos. Lanzar las potencias, los muertos, la María Lionza y todo esto sobre ellos, yo creo que no. Pero yo como antropólogo sí debo decir que estoy seguro que la brujería es algo social, simbólicamente existe, como narrativa social existe, y eso sí transforma el mundo social, no el mundo físico. Entonces, si yo le digo a Andrés, si Andrés viene donde un brujo, va donde Andrés el Llanero, y le dice, quiero volver donde... Margarita Gómez. Sí, Margarita Gómez. Quiero que Margarita Gómez se enamore de mí. Y él le hace el trabajo de brujería y usted está convencido, no un escéptico, usted está convencido, eso hace que usted empieza a mover los hilos de la sociedad, a acercarse más a Margarita Gómez, a hablarle mal del marido, a tratar que ellos se separen y a entrar ahí porque usted tiene de alguna manera la idea de que hay una fuerza sobrenatural que le ayuda y eso sí transforma el mundo. Pero no creo que sea algo desde el punto de vista mágico, químico, físico, sino social. Y creo que también cada uno, y es el encanto que tienen los libros de Esteban Cruz Niño, puede formarse una conclusión personal con respecto a eso. Estos libros no son solamente para crédulos, para místicos, para personajes aficionados a lo paranormal o para quienes están buscando no morir o por lo menos resucitar, sino también para quienes tenemos curiosidad de por qué ocurren muchas de las cosas que ocurren. Hay un personaje, y con esto terminamos, cuyo nombre es James Randi. Él es un ilusionista, era porque falleció hace un par de años, no mucho, tal vez unos 2 años o algo parecido. James Randi es un gran ilusionista que se dedicó a hacer muchas cosas, a hacer levitaciones, una cantidad de espectáculos maravillosos, y también a desacreditar a otro colega de él llamado Uri Geller, que doblaba cucharas y que hacía una cantidad de cosas. Él desafió a Uri Geller y le dijo, venga aquí delante de mí y haga sus trucos, porque Uri sostiene que lo que él hace, o sea, que él encuentra petróleo con sus poderes, que él puede tener comunicación con extraterrestres, que puede romper una cuchara, que puede detener un reloj y demás. Él lo desafió y le dijo, ven, haz la magia delante de mí y me compruebas que es verdad. Uri Geller nunca la quiso hacer delante de él. Es más, James Randi hizo una fundación en la que ofrecía, una fundación James Randi, además nos ofrecía $1 millón, lo cual en pesos es mucho, sobre todo en este venturoso momento de la economía nacional. Imagínense $1 millón, lo bien que le caerían a uno en este momento con el cambio. A cualquiera que fuera capaz de demostrarle en presencia suya y bajo el método científico la realidad de un fenómeno paranormal. No ha habido el primer candidato que lo haya conseguido. ¿Qué tienes que decir tú con respecto a eso? Alguien que ha dedicado su vida seriamente a investigar este tema. Que tiene toda la razón. La fundación
de James Randi para el avance de la ciencia todavía tiene el reto. Él ya murió, pero el reto sigue publicado en internet. Hay que llenar un De formulario. pronto no murió, está por aquí. Aquí está James Randi. Era un gran hombre, James Randi. Sí, fue como usted lo decía, un ilusionista genial y se dio cuenta, estos magos están estafando a todo el mundo, son una gente que dice un montón de mentiras, son unas malditas ratas. Entonces hizo esto. ¿Por qué les dicen así? Porque siempre quieren ofender a lindas. Sí. Aunque las ratas son lindas. Las raticas son lindas. Bueno, sí, está bien, perdón. Son unas malditas sabandijas. Son unos malditos políticos. Ladillas. No, Sí. las ladillas también son tiernas. A ver. No, los animales son tiernos en general. sí. Pero porque dicen que un cerdo, por ejemplo, un presidente. No, eso está mal. Los cerditos son lindos, son Sí. inteligentes. Un cerdo tiene la inteligencia de un niño de 3 años. Y los pulpos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? pulpos. Los pulpos también son muy inteligentes y la gente se los come en cantidad. Bueno, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede es que James Randi, decepcionado, pone este reto. Nadie ha logrado hasta el día de hoy demostrar nada paranormal. Y esto me parece fabuloso porque sigue poniendo sobre el papel, sobre el mundo, el tema de si esto existe o no. A mí no me importa de alguna manera ser claro y decir que yo soy escéptico con muchos de estos temas, pero a mí tampoco me importa decir que sí hay muchos temas que sí abren la puerta al misterio. Uno de ellos son los ovnis, por ejemplo. Hoy en día, hablar de ovnis es hablar de una certeza. Los Estados Unidos dicen los ovnis existen. El Congreso de los Estados Unidos lo dice. El Pentágono saca los videos. Si yo hubiera hecho esto en los tiempos de Jiménez del Oso, me hubieran dicho, está loco. Los ovnis en ese momento del debate, ¿son real o no son real? En este momento el debate no es si existen o no, sino qué son. Entre otras porque es un objeto volador no identificado. Claro. O sea, una olla que uno vea volando por ahí de pronto, Puede ser. digamos, en un viaje, también es un ovni y uno lo ve realmente. Claro, un viaje de hongos o algo parecido. La cosa sería por qué la olla está ahí, porque te comiste un montón de muscaritas en Villa de Leyva O de arroz flor huila pasado. descompuesto, ¿no? Porque alguien que se atreve a decir que lloran los gaduales también tiene que tener cierto delirio, ¿no? ¿Cómo va a llorar un gadual? Claro, es la metáfora artística. Entonces yo creo que los ovnis están ahí, existen, lo que no sabemos es qué son, pero ya no nos pueden decir no son reales. Y también pienso que así pasa con muchos de los misterios que encontramos por allí. Y bueno, de alguna manera, todo esto que hemos hablado acá tiene que ver con las preguntas principales de la humanidad. ¿Hay vida después de la muerte? Eso se lo han hecho todos, los filósofos y demás. ¿Hay vida en otros mundos? Todos nos los hemos hecho en algún momento. Y otras más, por ejemplo, ¿por qué hay maldad humana? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué hay gente como Garavito? Eso. Yo creo que el misterio es una forma de acercarse a las grandes preguntas que tenemos como seres humanos. Además que hay cosas que no se pueden medir. Si le hubiéramos dicho a alguien hace 100 años que uno podía transmitir una foto por el aire y que llegaba a otro lado por unas ondas, le hubiera parecido ficción. Muy recomendada la obra de este autor a quien admiro y aprecio mucho en lo personal. Lo considero mi amigo, aunque no nos vemos muy seguido, solamente nos vemos en estos entornos, pero muy recomendada la obra de él, que además es muy diversa, tremendamente entretenida. Es una experiencia de conocimiento, de entretenimiento y demás. Muchas gracias por acompañarnos, mi querido Esteban. Muchas gracias a usted, gracias a Penguin Random House, al espectador. Deberían contratarnos a los dos para hacer algo como el pasado en presente, pero sería como el presente en pasado. Presente en pasado, claro, por supuesto, y podemos hablar de otras cosas también, ¿no? Sí, de las pizzerías de Bogotá perdidas. De Caminito Alegre. Sí, claro. Entre tanto, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que si quieren leer los libros de don Esteban Cruz Niño u otros títulos, pero ojalá los de Esteban Cruz Niño, que tienen por protagonista el tema paranormal, pueden encontrarlo en sus librerías predilectas, ojalá las independientes, o en el sitio web www, digámoslo a la hispánica, penguin.com/co. También existe la posibilidad de seguirnos en nuestras redes sociales, @penguinlibrosco y @El Espectador. @Cruz Escribiente es tu cuenta en Twitter, Así es. ¿verdad? Y en Instagram y demás. Y también agradecer, por supuesto, la producción de nuestro estudio favorito, Skybox.studios. Les habló Andrés Ospina. Yo soy @elgrafómano. Muchas gracias y nos oímos en una próxima ocasión. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones, Skybox Studios y El Espectador. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor ejecutivo. Estefanía Trujillo,
productora general. Cristian Sáenz, productor de audio. Gabriela Hernández, creativa editorial. Juliet Rincón y María Fernanda López, fotógrafas. Vani Gabriel Ortega, director creativo.